un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, muchísimas gracias por estar aquí. Te invitamos a suscribirte y a compartir este podcast. Hoy conversamos con Mario Marcel a propósito de su libro recién publicado, La montaña rusa. La conversación con el exministro de Hacienda es parte del episodio de hoy de Lo que queda del día con algo más. La economía se ha instalado en el centro de las preocupaciones de buena parte de la ciudadanía, por distintos motivos. Pasamos por shocks importantes como aquel generado por el aumento en el precio del petróleo y los combustibles, pero también porque vemos un escenario económico que es algo más complejo y porque la conversación política ha estado muy centrada en este cambio de gobierno y en este ya proceso de instalación definitivo del gobierno del presidente José Antonio Kast en los temas de política. Y es en ese contexto en el que se publica este libro que se llama La montaña rusa, que es el libro de Mario Marcel, donde, como él ha contado en ya varias conversaciones que ha tenido y en el lanzamiento del libro, es dejar testimonio, es contar cómo se vivieron distintas crisis, cómo se vive y se mira la economía de un país desde cargos tan importantes como la presidencia del Banco Central o el Ministerio de Hacienda. Mario Marcel, que tiene una larguísima carrera en las finanzas de Chile, pero también en el ámbito internacional, está con nosotros en Cooperativa. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Muchas gracias, Paula. Un gusto de estar conversando contigo y a través tuyo con los auditores y auditores de Radio Cooperativa. Así es. Lo primero del libro es destacar que está entre los libros más vendidos hoy, cuestión que no necesariamente era el destino inevitable de un libro de economía, un libro que tiene algunos pasajes un poquitito más áridos, aunque se nota que hay un gran intento porque esto sea lo más comprensible posible, pero son materias difíciles, son materias complejas, como es la economía de un país, las finanzas de un país. Así que lo primero es preguntar cómo y por qué cree que hoy en Chile estamos tan preocupados de la economía. A ver, yo diría que lo que ha ocurrido es que desde hace ya un tiempo la economía ha pasado a ser muy, por así decirlo, colonizada por la discusión política, y eso ha llevado a que tengamos, en fin, grandes discusiones, tensiones, prejuicios, acusaciones ligados a los temas económicos, que creo yo, por lo menos en mi experiencia después de unos cuantos años, creo que deberíamos tomarlos con un poquito más de calma, sobre todo pensando que venimos de un periodo en el cual tuvimos shocks mucho más grandes que los que hoy día vemos, en que tuvimos 3 shocks sucesivos. Primero, ¿cierto?, el estallido social, que hizo caer la actividad casi 5% en un trimestre, en el 2019. Luego, la pandemia del COVID-19, que hizo caer la economía casi 12% en un trimestre, porque como todos recordamos, ¿cierto?, se cerraron comercios, fábricas, lugares de trabajo. Y luego tuvimos lo que llamo el shock populista, que significó que en un periodo de un año se inyectó a los hogares 35% del producto en retiros de fondos de pensiones y en IFE universales, que generaron una presión gigantesca sobre los precios. La inflación llegó al 14%. O sea, todo eso son órdenes de magnitud bien distintos a los que vemos hoy día, pero sin embargo, como se ha ido generando más tensión política en torno a la economía, hoy día quizás tendemos a ver los problemas más grandes que los que son en perspectiva. Pero también hay una tradición o una especie de hábito que se está transformando, porque cuando usted asume como ministro de Hacienda de un gobierno que tenía un signo distinto al gobierno anterior, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido ahora, en que se ha entregado el poder a una administración que es radicalmente distinta, uno podría decir en términos políticos, en coloratura política, a la del presidente Gabriel Boric, bajo el cual usted fue ministro de Hacienda. Usted dice en algún momento que hay un traspaso engañoso de mando en términos de lo que se esperaba de las finanzas, de lo que eran los cálculos y las proyecciones, de los gastos y
de la deuda del país en distintos ítems del gobierno anterior, del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Es un poco lo mismo que está acusando hoy el actual gobierno, o no? Yo diría que no, porque los órdenes de magnitud de las cosas, como comentábamos recién, son bien distintos, ¿no? O sea, pensemos que veníamos de un déficit estructural de 10,6% del producto, ¿eh? Hoy día, ¿cierto? El dato con la metodología que está adoptando el Ministerio de Hacienda fue 3,1 el déficit estructural del 2025. En términos macroeconómicos, estábamos ya en marzo del 2022, ya estamos prácticamente con una inflación de 2 dígitos que, como decía antes, llegó a 14%. Teníamos un desequilibrio externo gigantesco que llegó a ser 10% del producto. Entonces, claro, los órdenes de magnitud son muy distintos, pero sin embargo, me parece a mí que hay también una diferencia en el sentido de que cuando nosotros asumimos el gobierno, nos dedicamos a tratar de resolver estos problemas más que a culpar y apuntar al gobierno anterior. Sobre todo considerando de que muchos de estos temas habían contaminado todo el sistema político, no solamente a quienes luego pasaron a ser oposición. Entonces, yo creo que está bien, por supuesto que tenemos que preocuparnos por las finanzas públicas, son importantes, no es bueno, ¿cierto?, no cumplir con la regla fiscal, pero otra cosa es tener déficit de esas magnitudes con incrementos de la deuda, uso de fondos soberanos como se dio en aquella oportunidad. Y como decía, nosotros la verdad es que no nos dedicamos a apuntar al gobierno anterior, sino que más bien a resolver los problemas que tenía el país. ¿Y habrían tenido motivos para apuntar al gobierno anterior con tanta fuerza como este gobierno está apuntando a la administración del expresidente Boric? Bueno, yo diría que tanto o más. O sea, mencionaba recién algunos de los datos macro y fiscales, pero pensemos también que en enero del 2022, ya pasada la segunda vuelta y a 2 meses del cambio de gobierno, se propuso, ¿cierto?, la creación de la PGU y se propuso con un financiamiento solo parcial. De partida para el año 2022 había muy poco de los 2.000 millones que costaba, y después para los años siguientes las medidas tributarias que se aprobaron financiaban solo 2/3 del costo de la PGU, y en la práctica fue en realidad menos de la mitad. También ¿cierto? Venía la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas. A esa altura ya era como de $3.000 millones, llegó a ser cerca de 5.000. Estaban todas las deudas con los prestadores privados que se habían acumulado durante el COVID-19. Así que la verdad que había muchas situaciones complejas que, o sea, uno mirando retrospectivamente dice, pucha, nosotros absorbimos todo esto en un año en el cual además hubo una consolidación fiscal que fue récord en el mundo, porque pasamos de un déficit de 8,5% a un superávit de 1,5%, ¿eh? Es decir, de 10 puntos del producto de cambio en el balance fiscal. Incluso absorbimos dentro de eso el efecto de la guerra de Ucrania sobre los precios de los combustibles o los precios de los alimentos. Todo eso lo hicimos en el 2022 sin quejarnos, sino que más bien abocándonos a resolver los problemas. Ahora, es evidente que este libro, La montaña rusa, que es un libro que, de acuerdo a todo lo que has contado, empieza a escribir en cuanto deja el gobierno, o sea, antes de que se plantearan algunas encrucijadas y contingencias en las cuales aparece el libro. De hecho, cualquier conversación sobre el libro, sobre La montaña rusa, que es como parte de la promoción, toca inevitablemente la contingencia, las declaraciones del ministro Quirós, las más recientes, o el desarrollo de la acusación constitucional contra quien lo sucedió en el cargo, que es el exministro Nicolás Grau, pero al mismo tiempo también en discusiones más amplias, más profundas sobre, por ejemplo, cuál es el futuro de las ideas de izquierda o progresistas, o cómo se articulan esas ideas. Entonces está como
en un cruce de varias conversaciones y quisiera tocar rápidamente varias de ellas, pero en lo más inmediato, que es la tramitación de la mega reforma, particularmente el estilo con el que el ministro de Hacienda, el ministro Quirós, se ha referido tanto a su administración, a las tareas que se hicieron bajo el expresidente Gabriel Boric, como a la necesidad de tramitar la mega reforma precisamente por efecto de los déficits, entre otras cosas, que habría dejado su gestión. ¿Cómo se resuelve eso que parece un choque de posiciones donde no parece haber mucho espacio público, por lo menos, para el diálogo? No sé cómo ve usted el estilo de Quirós. Bueno, llevamos poco tiempo, ¿cierto? 3 meses de esta administración. Hay que ver cómo van evolucionando las cosas en el tiempo, pero yo la verdad es que prefiero más bien hacer un poco de contraste con lo que, o más bien contar lo que a nosotros nos tocó hacer en circunstancias similares, porque, por ejemplo, para el proyecto de reforma tributaria, a estas alturas lo que estábamos haciendo era impulsar un diálogo a nivel nacional sobre el tema tributario. Y con, en fin, una metodología que se trabajó ahí técnicamente, fuimos a todas las regiones del país a discutir sobre impuestos, a ver qué es lo que la gente consideraba justo, qué es lo que le molestaba del sistema tributario, qué es lo que quería ver. Y posteriormente, ¿cierto?, se ingresó el proyecto de reforma tributaria. Hubo una discusión muy pormenorizada, hubo planteamientos de la oposición que recogimos en indicaciones que se incorporaron al proyecto, incluso eso implicaba sacrificar algo de la recaudación que se esperaba obtener en pos de tener un acuerdo. Claro, desgraciadamente después tuvimos el rechazo en general y eso interrumpió el proceso, pero lo que quiero decir es que buscar acuerdos no es una señal de debilidad. No significa que uno esté dudando de lo que quiere hacer, pero sí de darse cuenta de que hay reformas que requieren, ¿cierto?, ir más allá del voto marginal que permite ganar una votación en el Congreso. Entonces yo creo que el diálogo es fructífero, es parte, ¿cierto?, de lo que uno tiene que impulsar como autoridad. Y en el diálogo también tiene que estar disponible para escuchar y recoger ideas, planteamientos o buscar conjuntamente soluciones a los temas legislativos. Ahora, Mari Marcel, hay algunas cuestiones que se argumentan respecto a eso, como por ejemplo que hay estilos para actuar desde el Ministerio de Hacienda. Y el de Quirós es un estilo distinto al que usted, por ejemplo, ha estado describiendo. Hay incluso quienes han planteado ¿cómo vamos a estar de acuerdo en materias, por ejemplo, tributarias, en materias de finanzas, si precisamente esas son las que dividen? Entre otros temas, pero ahí está el corazón de la división política, entre quienes se reconocen de derecha, más derecha radical, izquierda, ahí está el corazón. Entonces, lo que se está planteando... No sé si tanto, Paula, porque fíjese que lo que se ha descrito como el corazón de la parte tributaria de este proyecto misceláneo de reconstrucción nacional, que es la reducción del impuesto de primera categoría, o sea, el impuesto a las empresas. Eso estuvo en el proyecto de reforma tributaria del 2022-2023. Y posteriormente, en el 2024, a final del 2024, generamos una propuesta de reforma del impuesto a la renta, que iba un poco más allá en términos de la magnitud de la rebaja del impuesto de primera categoría, pero donde la diferencia era que, con lo que hoy día estamos discutiendo, era que estaba plenamente compensado. Y estaba compensado con impuestos a las personas de mayores recursos y a los propietarios de las empresas, pero entendiendo que la empresa es una entidad distinta que sus dueños. Y eso es fundamental, y desgraciadamente, desde que se estableció el régimen integrado durante la dictadura, esas dos cosas se han mezclado y se han confundido, y eso llevó, por ejemplo, a que la reforma del 2014 aumentara la tasa del impuesto de primera categoría de 20 a 27, un aumento muy, muy grande, muy significativo. Así que creo que hay cosas en las cuales uno puede coincidir, aun cuando haya, cierto, por supuesto, coaliciones políticas muy diferentes. O sea, de alguna manera usted dice que cada gobierno
cada ministro de Hacienda también se hace cargo de lo que recibe y se hace responsable de hacer ese diseño. Esta vez la mirada está muy hacia atrás y de hecho las declaraciones, y no quiero que la conversación sea solo sobre las declaraciones, pero cuando el ministro Quirós ha redoblado las críticas, ha dicho que se ha estado administrando como si fuera un kiosco, ¿no es cierto?, que se vaciaron los fondos soberanos. ¿Cuánto hay de cierto, cuánto hay de crítica, cuánto hay de técnica o cuánto hay de política en esos dichos? ¿Y cómo lo recibe usted? Bueno, lo del kiosco es una expresión coloquial que yo creo que uno no tiene que gastar mucho tiempo en eso. Lo que sí es claro es que respecto de los fondos soberanos, los fondos soberanos no se vaciaron. Entre diciembre del 2021 y diciembre de 2025, la suma de los fondos soberanos, o sea, el Fondo de Estabilización Económico y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones, la suma de esas dos cosas aumentó en lugar de reducirse. En el gobierno del presidente Piñera sí ahí hubo una reducción muy importante de fondos soberanos, se usaron recursos de ahí para financiar los gastos durante la pandemia, en fin, eso tiene su propio análisis, pero los datos que publica el Ministerio de Hacienda, que se actualizan mes a mes en un informe de activos del Tesoro Público, muestra claramente lo que le estoy diciendo. Entonces, no sé exactamente lo que quiso decir el ministro con este asunto del vaciamiento. A lo mejor estaba mirando solamente uno de los fondos soberanos, pero del momento que se usa el plural es porque es cierto, reconocemos que hay dos grandes fondos soberanos en Chile, el Fondo de Estabilización Económico y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones. Y la suma de esos dos aumentó desde diciembre del 2021 a diciembre del 2025, hay bastante. Ahora, habiendo dicho todo lo anterior, Mario Marcel, falta en Chile, y me parece que usted lo ha mencionado en otras entrevistas, falta en Chile mejores formas, más técnicas, para más fuerza, más músculo para calcular precisamente, hacer estas proyecciones de gasto, proyectar los déficits. O sea, el gasto, la verdad es que mucha ciencia no tiene. O sea, la ley de administración financiera dice los gastos que están presupuestados son el máximo que se puede gastar por cada concepto, ¿eh? Y de hecho, en los últimos años, el gasto primario, es decir, excluyendo los intereses de la deuda, entre el 2022 y el 2025, creció solo a un 2% real por año, ¿eh? Si el tema que hemos tenido más bien es por el lado de los ingresos, ¿eh? Del lado de los ingresos hemos tenido fluctuaciones gigantescas, eso se trata ahí en el libro. Digamos, todos estos shocks sobre la economía luego repercuten sobre los ingresos fiscales. Entonces, tuvimos periodos en los cuales en 12 meses teníamos caídas de 2 dígitos y otros que teníamos aumento de 2 dígitos en los ingresos fiscales, ¿eh? Tuvimos mucha volatilidad. Y eso, unido a otros factores que a mi entender tienen que ver con cambios que han estado ocurriendo del lado de los contribuyentes, han significado que el rendimiento de la recaudación tributaria ha bajado, y eso se notó especialmente en el 2025. Así que yo diría, esas son las cosas de las cuales tenemos que preocuparnos, porque son los temas que nos van a seguir marcando en el futuro. O sea, tenemos aquí, junto con esta mayor debilidad de la capacidad recaudatoria del impuesto a la renta en particular, junto con eso tenemos presiones muy grandes del lado de los gastos en salud y en pensiones, que están asociados al envejecimiento de la población, y eso va a seguir en los próximos años. Entonces tenemos, como ha señalado muchas veces, reiteradamente el Consejo Fiscal Autónomo, aquí esto hay que enfrentarlo con más crecimiento, con racionalización de gastos, con reducción de la evasión y con incremento de los ingresos fiscales. Y creo que el problema que hemos tenido más recientemente es que creemos que solo se pueden hacer ajustes por el lado de los gastos. Y cuando tratamos de cortar los gastos, vemos que no hay espacio para hacer recortes de la escala que se ha planteado.
Y eso es parte de lo que se cuenta aquí en este libro que se llama así, La montaña rusa, que como contábamos está entre los más vendidos estos días, apuntando a el enorme interés que está generando la conversación sobre la economía en Chile y particularmente sobre el periodo que describe el exministro de Hacienda entre los años 2019 y 2024. Mario Marcel, muchísimas gracias por los minutos con Radio Cooperativa. Gracias a usted, Paula, y muchos saludos a los editores y auditoras de Radio Cooperativa. Ojalá que los que tomen este libro puedan disfrutarlo. Yo por lo menos escribiéndolo, la verdad es que también en buena medida lo disfruté porque fue una manera de desahogar muchas ideas y muchas experiencias que se acumularon en esos 5 años. Que fueron años bastante intensos. Muchísimas gracias, Mario Marcel, nuevamente. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. ¿Y sabías que bajo nuestros pies existe una de las redes más grandes del planeta? Bajo los bosques, bajo nuestros jardines, bajo los pastos, se extiende un mundo oculto que han identificado como una gigantesca red de hongos microscópicos que recorre la Tierra a través de su subsuelo. Es difícil de imaginar su magnitud. Los filamentos suman 110 cuatrillones de kilómetros, o sea, una distancia gigantesca. Y estos hongos viven conectados a las raíces de las plantas en una relación de cooperación. Las plantas les entregan el carbono que genera la fotosíntesis y los hongos ayudan a absorber el agua y los nutrientes del suelo. Más del 70% de las plantas en la Tierra dependen de esta alianza silenciosa y subterránea para crecer. Gracias a ella, los ecosistemas mantienen cierto equilibrio y los suelos conservan parte de su fertilidad. Y esto que se acaba de descubrir y describir apunta a destacar que la red subterránea es también una red de almacenamiento de carbono, y eso es clave, por ejemplo, para el equilibrio climático. Así que la próxima vez que camines por un bosque, por tu jardín, bajo cada uno de tus pasos hay una inmensa red viva que trabaja en silencio para conectar, alimentar y sostener gran parte de la vida en la Tierra. El estudio fue publicado en los últimos días y también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.